Mis birujis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a hablar de algo que me pidieron creo que era el video del ABC Wicca o algo así, que me habían puesto en un comentario qué papel tenía Hécate y Cernunnos dentro de lo que es la Wicca. Antes de empezar, les voy a dejar por acá mis redes para que puedan ir a seguirme y también les voy a pedir que pongan me gusta en lo que es este video para que nada, pueda llegar a más personas y también me ayudan un montón a mí. Vamos a iniciar entonces hablando de Hécate. Todo lo que vamos a hablar acá, obviamente si quieren más información o algo les genero dudas, como siempre les digo, me pueden escribir en los comentarios y o hacemos otro video hablando más en específico sobre esos temas que por ahí no les quedaron del todo claros o por ahí con publicaciones que yo ya puedo llegar a tener hechas y demás, capaz que con eso evacuamos todas las dudas que surjan. Lo primero que vamos a hablar en el caso de Hécate principalmente es de qué trabaja Hécate o qué rige Hécate o de alguna manera esa deidad, a qué se la relaciona específicamente. Porque si bien hay ciertas cuestiones que son como más conocidas, que son como más, vamos a decir, sabidas normalmente, como que Hécate está muy relacionada, por ejemplo, con lo que es la magia, con lo que es la hechicería, con lo que es la noche, con lo que es la petit suisse, vamos a decir, porque no podemos decir esta palabra en YouTube. Em, También tiene otras cuestiones con las que está vinculadas, pero que muchos por ahí no las conocen. Por ejemplo, Hécate está súper vinculada con todo lo que tiene que ver con la tierra, con el mar y con el aire, con lo que es las encrucijadas de caminos, con lo que son los partos, con lo que son los bebés, con lo que son las entradas, con lo que tiene que ver muchas veces con lo que es protección de hogares, con lo que son bendiciones de hogares, con lo que es toda la prosperidad y buena energía a lo que es una familia y un hogar en sí. De hecho, por ejemplo, muchos marineros, muchos pescadores eran bastantes devotos de Hécate, entonces cuando salían a sus pescas o sus viajes y demás, se consagraban a ella. Hay muchas, vamos a decir, otras cuestiones que normalmente se pueden regir, se pueden trabajar, o pertenecen a lo que es Hécate en particular, por ahí mucho no se sabe. ¿Cuáles son los elementos más característicos o con los que relacionamos a Hécate en sí? Principalmente las antorchas y lo que serían las llaves. Esto hace referencia, por ejemplo, a que ella rige también lo que es la luz, más allá de que muchos se la relacionen o se la vinculen con lo que es la oscuridad. Ella brinda lo que es luz dentro de la oscuridad misma. Entonces, por eso también se la relaciona mucho con lo que es la luz y desde este punto lo que es el elemento de la antorcha en sí. Lo que serían las llaves, obviamente por todo lo que tiene que ver con la protección de las entradas, de las puertas, de también darnos el acceso, por ejemplo, a lo que es el conocimiento de muchas cuestiones que tienen que ver con la parte más espiritual o con la parte más esotérica al respecto. También está muy relacionada en animales, a lo que son los perros y lo que son las serpientes, esos dos en específico. ¿Se la puede relacionar con otros animales? Sí, pero no son por ahí tan característicos de ella como podrían ser los sapos, como podrían ser los leones en algunos casos. Pero los animales más característicos de ella son los perros y las serpientes. Y otra de las cuestiones que quería aclarar es que muchas veces se la vincula a Hécate con lo que es la triple diosa. Algo que quiero aclarar es que este que va a aparecer acá es el símbolo que normalmente utilizamos para representar lo que es la triple diosa. Y este no es el símbolo de Hécate. El símbolo de Hécate es este que va a aparecer acá. Y muchas veces también esto entra en la, vamos a decir, confusión,
porque cuando vemos una estatuita de Hécate o una representación de Hécate, muchas veces se la ve en como en tres mujeres, como que están tres mujeres o como una mujer con tres cabezas y demás. Y esto no es referente a lo que es la triple diosa. Cuando nosotros hablamos de triple diosa, con el simbolito que les mostraba de las lunas y demás, estamos haciendo referencia a lo que es la diosa en su faceta de madre, de doncella y de anciana. Por eso la referencia a lo que es la luna creciente, que sería la doncella, la luna llena, que haría referencia a lo que es la madre, y la luna menguante, que hace referencia a lo que es la anciana. En general, esto no es una diosa en particular, ¿sí? Sino que se lo llama triple diosa en sí y podemos venerar a las tres facetas de lo que es la diosa, de lo que es la energía femenina o de lo que es la mujer. Pero no es que esa triple diosa se representa con una diosa en particular, o sea que sería Hécate, no. Sino que en los distintos panteones, podríamos decir, encontramos grupos, podríamos llamarlo de alguna manera, de diosas que se pueden catalogar como triple diosas. Por ejemplo, dentro de lo que sería, si queremos incluir la Hécate en un grupo de triples diosas, lo que podríamos utilizarla es en conjunto con Perséfone y con Deméter, donde Perséfone representaría lo que es la doncella, Deméter lo que es la madre y Hécate lo que es la anciana. Entonces, acá estamos viendo que Hécate, además, en otra representación de lo que yo le quiero mostrar, que si vemos, por ejemplo, la mayoría de las imágenes o estatuillas de Hécate, no vamos a encontrar, que estén bien obviamente, no vamos a encontrar que las tres mujeres que aparezcan sean mujeres de edades distintas. En general, siempre van a ser mujeres dentro de todo en la misma edad, jóvenes, ¿sí? Que van sosteniendo distintos elementos. Vamos a ver una que sostiene una antorcha, vamos a ver una que sostiene una serpiente, vamos a ver otra que sostiene una llave. Esto hace referencia a esto que hablábamos al principio de lo que rige, ¿sí? O lo que podemos conectar a la diosa en sí, pero no hace referencia a la doncella, a la madre y a la anciana. Cuando veamos una imagen o una representación donde se ven tres mujeres que tienen edades distintas y que representan esto que les digo, ahí sí estamos hablando de una estatuilla de la triple diosa, pero no de Hécate, sino de la triple diosa, que obviamente trabajan cuestiones completamente distintas y representan cuestiones completamente distintas. Por ejemplo, otro grupo de triples diosas que podemos hablar, por ejemplo, en otro tipo de panteón distinto al que se encontraría Hécate, por ejemplo, dentro del panteón celta, podemos encontrar a Brigitte como lo que es la doncella, a Dana como lo que es la madre y a Morrigan como lo que es la anciana. Y eso es otro grupo de tres diosas que pueden personificar a lo que es la triple diosa o lo que es el concepto de triple diosa en sí. Entonces, no hay que confundir lo que es triple diosa con Hécate, que sí, se la representa muchas veces con tres mujeres o con una mujer con tres cabezas, pero no hace referencia a lo que es la triple diosa en particular. Otra cuestión que muchas veces a mí me gusta especificar es que cuando estamos hablando de dioses y lo que es, vamos a decir, el culto hacia ellos, no necesariamente estamos hablando de un culto en un altar, de un culto con una imagen en particular. Eso es un concepto muy del cristiano en sí, ¿sí? Nosotros en general, la mayoría de los paganos,
no hacemos culto de una imagen, no hacemos culto de un altar en sí, a menos que se trabaje con esa deidad. Son dos cuestiones distintas. Una es lo que es el trabajo, otra lo que es el culto. No hay que confundir ambas situaciones. Yo puedo tener un culto hacia Hécate, pero no necesariamente tengo que trabajar con ella. Por ejemplo, en mi caso en particular, si ustedes me siguen en mis otras redes, habrán visto que yo tengo un altar a Hécate y tengo un altar a Cernunos. Pero ¿por qué yo tengo altares? No porque mi culto pase por lo que es el altar en sí, sino que yo utilizo los altares para hacer rituales porque trabajo con ellos específicamente. ¿Dónde si ustedes quieren, vamos a decir, rendir culto, pueden hacerlo? En los mismos lugares o las mismas cuestiones que representan la deidad en sí. Por ejemplo, yo no les puedo mostrar ahora, pero si yo enfocaría la cámara para allá, que es donde yo tengo la puerta de entrada a mi casa, ahí tengo colgada una llave. Esa llave es la representación de Hécate cuidando la puerta de hogar. ¿Dónde pueden ofrendar, por ejemplo? ¿Dónde pueden dejar ofrendas y qué tipo de ofrendas? En los cruces de caminos muchas veces se dejan frutas, se dejan dulces, que muchos lo llaman como una especie de ofrenda que se llama la comida de Hécate, que se deja en esos lugares en específico porque se la tiene muy presente en esos lugares en particular. En lo que es la tierra misma, en lo que es el mar, son todos lugares donde se pueden brindar ofrendas a Hécate sin necesariamente tener un altar o tener que trabajar con ella. Las ofrendas no es una forma de pedido, es una forma de reconocimiento, de agradecimiento, ¿sí? No necesariamente se tiene que ofrendar para pedir algo. O sea, no se entendió a lo que me refiero. Cuando nosotros ofrendamos, no necesariamente tenemos que pedir algo en ese momento, simplemente puede ser el ofrendar para reconocer, para agradecer las bendiciones, los cuidados, etcétera. Ahora, lo que sí hay que entender, y que esto muchas veces no se tiene en cuenta, que todo tiene un precio. Yo puedo pedir, pero yo tengo que dar algo a cambio. Y esto va a ser con Hécate, con Cernunos y con cualquier otra deidad o entidad que yo busque algo a cambio. Sin ir más lejos, en los elementales, los duendes, uno se piensa que por tener un duende va a tener prosperidad. No, para poder tener algo a cambio de ese duende, siempre hay que dar. En todo, siempre hay que dar algo a cambio. Y obviamente, dependiendo lo que yo pida, lo que yo tengo que dar a cambio tiene que ser equitativo. Yo no puedo, un ejemplo que voy a tirar, no pedir tener $1.000.000 y ofrendo una velita negra. No, o sea, claramente eso no va a salir. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sea que nosotros pidamos, aunque no trabajemos con la entidad, igualmente vamos a tener que dar algo a cambio, siempre. El no brindar a cambio lo que se debe brindar nos puede desencadenar dos cuestiones. O que la situación que nosotros pedimos no se desarrolle, no se presente, o que sucede, pero que el pago igual se tenga que dar. Entonces, siempre yo lo que pido es precaución y no hacer cosas porque se ven en internet o porque uno las quiere hacer como para probar y ver qué pasa, porque muchas veces puede haber luego problemas. Y estoy hablando de lo que es Hécate, de lo que es Cernunos y de muchas otras entidades y deidades, ¿sí? No hay que trabajar si no se sabe, si no se conoce o si no es uno asesorado por alguien que realmente sepa. Y cuando yo me estoy refiriendo a asesorado, no me refiero a ver un video en internet. Me refiero a alguien que de verdad
sepa lo que está haciendo. Desde este punto, como les decía, todo lo que es el culto, ¿sí? A Hécate de vuelta, no el trabajo, el culto, lo podemos llevar adelante en los espacios que conecten con ella, ¿sí? Que sean representativos de ella y no es un altar o una imagen en sí. A lo que es Cernunos, ¿sí? Yendo por el otro camino, lo vamos a tener como otra deidad también de un origen distinto a Hécate. A Hécate encontramos su origen en los griegos, encontramos su presencia en los romanos, encontramos su presencia en los egipcios también, y también lo encontramos en otras culturas, donde siempre la vamos a encontrar con el mismo nombre o con un nombre muy similar, pero las características, lo que rige y lo que trabaja siempre es lo mismo. En el caso de Cernunnos, es un dios que pertenece al panteón celta, de origen celta, y que también lo vamos a encontrar por casi toda Europa. ¿Sí? Está bien que los celtas también tuvieron por casi toda Europa, y lo vamos a encontrar en otros tipos de representaciones también dentro de los griegos, dentro de los romanos, con otros nombres, pero de vuelta, una misma representación y una misma situación de lo que rige lo mismo. En cuanto a Cernunos, lo que va a regir es todo lo que tiene que ver con la virilidad. Obviamente está súper conectado con lo que es la energía masculina específicamente. Está muy conectado con lo que es la abundancia, con lo que es la prosperidad, con lo que es la fortaleza, con lo que es la estabilidad. Conectado obviamente con todo lo que tiene que ver con los animales salvajes, en lo que es su protección, protección de bosques, tanto de flora y fauna salvaje. Dentro de eso, todo lo que acontezca se le encomienda a él, pero en contraposición también era una deidad muy solicitada por los cazadores, porque también siempre en lo que era, vamos a decir, esa época, eh, en la época de los celtas, los cazadores eran quienes proveían la comida, entonces también se le pedía, sí, a él para que brinde buenas cazas, siempre respetando y en conexión con los bosques y con la fauna, o sea, respetando de no cazar más de lo que se podía consumir, de poder mantener ese equilibrio. Entonces, en el caso de el culto a Cernunos, de vuelta, no va a ser en un altar, porque un altar representaría una situación, vamos a decir, algo interno, algo dentro del hogar, que de vuelta para el trabajo obviamente sí es necesario, pero en lo que es el culto se va a encontrar en la naturaleza en sí. Se va a encontrar en los bosques, se va a encontrar en conexión con los animales salvajes, se va a encontrar en lo que podamos nosotros en ciudad poder conectar con lo que es, vamos a decir, la naturaleza misma. Por ejemplo, en los lugares verdes, en conexión con los animales salvajes que tenemos dentro de la ciudad, como los pájaros, como bueno, los animales del bosque en ciertos lugares que se acerquen a lo que es la ciudad misma, o sea, donde haya esa conexión entre ciudad y bosque, respetando, vamos a decir, la flora y la fauna que nos rodea. Entonces, cuando brindamos ofrendas, las ofrendas pueden ser, por ejemplo, si tenemos un patio o parque con verde, con árboles y demás, bueno, todo lo que tiene que ver con las ofrendas se puede dejar ahí. ¿Qué es lo que podemos ofrendar en el caso de cernunos? En el caso de cernunos, cerveza, carnes, sea cocida o no, piedras, ¿sí? Que todo lo que son piedras preciosas, semipreciosas, oro, plata, todo eso está muy conectado a lo que es en la ofrenda para cernunos en sí. ¿Qué animales son los que representan, así como en Hécate veíamos las antorchas, llaves y demás, qué es lo que más representa cernudos? Lo que es en animales, obviamente, ciervos, las astas específicamente,
En algunos casos las serpientes cornudas también. Y el torque, creo que se llama, que es lo que, lo voy a dejar en una foto acá, generalmente aparece como collar que tiene cernunos y antiguamente se utilizaba como brazalete también. Esos son como los elementos más representativos que tiene cernunos en sí. Así como hablamos de la diferencia de Hécate y la triple diosa, en este caso vamos a hablar de la diferencia entre cernunos y Baphomet, creo que se llama, que lo dejo acá, la otra foto. Por lo que tengo entendido, Baphomet es una especie de demonio, ¿sí? Más que nada conocido en todo lo que es el cristianismo, ¿sí? Y creo que hay algunas como religiones satanistas o algo así que también lo tienen como muy presente. Son dos cosas completamente distintas, más allá de que la forma de representarlo sea como muy similar en esa forma que están sentados, que tiene piernas de carnero, bla, 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 representan cuestiones a nivel energético completamente distintas, ¿sí? Y por lo que yo tengo entendido, es una representación de lo que se, sí, muchas veces ven la representación del diablo para lo que es el cristianismo, ¿no? De ciertos demonios y demás, utilizan esto de patas de carnero, de mitad de cuerpo de hombre y mitad de carnero y demás, que yo tengo entendido que tiene que ver mucho con la representación de Cernunnos, que obviamente para nosotros es una deidad y una deidad que, como todo, tiene su parte positiva y su parte negativa. Todas las deidades, ninguna deidad es completamente positiva o completamente negativa, todos tienen sus partes. Ahora, obviamente, para lo que es el cristianismo, ser uno representa todo, vamos a decirlo, lo negativo, lo que no, lo relacionado con el diablo, bla, bla, bla. Entonces, de ahí viene esta representación que le dieron a Baphomet. De hecho, encontramos obviamente cuestiones completamente distintas, como que Baphomet tiene pechos, como que la cara, vamos a decir, de Baphomet es directamente un carnero, porque ni siquiera es representación de un ciervo, como estamos viendo en la parte de Cernunos. Y obviamente tiene toda una representación más negativa, podríamos decir, en lo que trabaja o las cuestiones que se le pueden pedir, lo que pide a cambio, etcétera. Para mí, desde mi punto de vista, es la mala interpretación que hizo el cristianismo de Cernunos, dándole como que era un diablo, un demonio, eh, esta, bueno, representación que normalmente se da. De hecho, si vemos mucho en las películas, ahí se me cae todo, en las películas de brujas, como por ejemplo, creo que se llamaba La Bruja, la película en la que está Anya Taylor-Joy o algo así, creo que se llama, que cuando vemos que siempre que las brujas danzan, que qué sé yo, que qué sé cuánto, siempre como que la personificación del diablo o como el diablo se les presenta, o como la oscuridad se les presenta, es con un carnero o con un hombre mitad carnero, bueno, mucho tiene que ver eso con Cernunos, ¿no? O sea, y estamos hablando de cuestiones completamente distintas. Yo no digo que Cernunos no tenga una parte mala, todo la tiene, o sea, todo. Siempre hay cosas positivas y cosas negativas, pero Cernunos no está vinculado a la brujería. Cernunos no está vinculado a esta situación de que la mujer conecte con eso. Sí, aquellas mujeres de esa época o aquellos hombres también que todavía veneraban a los antiguos dioses, muy probablemente veneraban a Cernunos, pero porque Cernunos es uno de los dioses más antiguos y que está vinculado con cuestiones súper antiguas y que estaba prácticamente desperdigado por toda Europa, con lo que son los celtas mismos. Entonces, obviamente se encuentra esta representación, por ejemplo, en el dios Pan también.
que trabaja estas mismas cuestiones dentro, creo que de los romanos o los griegos, no me acuerdo cuál de los dos, y es esta misma personificación y este mismo trabajo de estas energías. Entonces, obviamente, para los cristianos era un dios pagano representativo de todo lo malo, de todo lo demoníaco, etc. Así que bueno, mis brujis, volviendo a la parte, a lo principal, que al principio esta chica lo que me había preguntado es qué vinculación tenían Hécate y Cernunnos con lo que es la Wicca en particular. No hay una representación, una vinculación específica. Como yo les dije en el video del ABC de Wicca, la Wicca no tiene un panteón propio. Venera a lo que es la energía femenina y masculina, pero cada quien dependiendo o el tipo de rama que siga o el tipo de conexión que tenga, va a darle, ¿sí?, un nombre específico a esa energía masculina, a esa energía femenina. En mi caso, por una cuestión de que además yo trabajo con ellos, mi nombre de la energía femenina y masculina es Hécate y Cernunnos. Para otros Wiccas, sí, Wiccas, vamos a decir en específico, puede ser que a la energía femenina le den el nombre de luna y a la energía masculina le den el nombre de sol o de otros dioses, ¿sí? Pero en mi caso particular, más allá de todo, porque yo además trabajo con ellos, es una cuestión de que yo elijo darle a la energía femenina el nombre de Hécate y a la energía masculina el nombre de Cernunnos. Así que bueno, brujis, espero que en lo que es el video de hoy les haya gustado, les haya servido para aquellos que por ahí buscaban un poco más de información sobre Hécate y sobre Cernunnos. Y nada, espero que me sigan, que le pongan me gusta al video, así me motivan a seguir haciendo más videos. Y si quieren que el siguiente video que va a salir el jueves, sea sobre alguna temática en particular o quieren que yo hable sobre algo en específico, me escriben en los comentarios y yo se los preparo siempre que sepa sobre ese tema o pueda brindarles información. Nos vemos.